¿Sabías que los colores en el idioma quechua tienen tres categorías gramaticales? Puede ser, por ejemplo, como un sustantivo, puede funcionar como un adjetivo calificativo, también puede funcionar como un verbo. Vamos a ir por ejemplos. Empecemos con el sustantivo. Cuando nosotros decimos me gusta el color amarillo, por ejemplo, pues ahí está funcionando como un sustantivo. Y en quechua decimos elloka ayikawan, elloka ayikawan. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que el color amarillo me gusta. En este caso funciona como un sustantivo. Vamos a calificar algo y decimos, por ejemplo, platanoka eyu. Platanoka eyu. Aquí estoy calificando al plátano que es amarillo, por lo tanto funcionaría como un adjetivo calificativo. Ahora como verbo. Por ejemplo, en el mismo caso del plátano, platanoka eyuyashan, platanoka eyuyashan. Esto queremos decir más o menos como que el plátano está madurando o que está en ese proceso de maduración, pero en quechua decimos platanoka eyuyashan. Onanchaconcho.